Si Tales había señalado el agua como principio de todas las cosas, su discípulo y conciudadano Anaximandro dio un paso de una audacia intelectual asombrosa. Consideró que ningún elemento visible, ni el agua, ni el aire, ni el fuego, podía ser el origen de los demás, pues todos se limitan y se oponen entre sí. Postuló entonces algo radicalmente nuevo: el apeiron, un principio indefinido, ilimitado, sin cualidades determinadas, del que todo surge y al que todo retorna. Con este movimiento, Anaximandro elevó la especulación filosófica a un nuevo nivel de abstracción. Por primera vez, el fundamento de lo real no era algo que pudiera verse o tocarse. Era una noción puramente concebida por la razón. En esta lección examinaremos qué es exactamente el apeiron, cómo explicaba Anaximandro la formación del cosmos y por qué su pensamiento representa un hito irreversible en la historia de la filosofía. Anaximandro fue, según la tradición, discípulo de Tales. Pero su grandeza filosófica consistió precisamente en advertir una dificultad insalvable en la propuesta de su maestro. La pregunta que se formuló puede enunciarse así: si todo procede de un único principio, ¿puede ese principio ser algo tan concreto como el agua? Porque el agua es una cosa determinada, y precisamente por serlo, excluye a lo que no es agua. ¿Cómo podría entonces generar el fuego, que la evapora, o la tierra, que la contiene? El problema tiene dos caras. La primera es cosmológica. Los elementos del mundo se oponen entre sí, se limitan mutuamente, se destruyen unos a otros. Lo caliente expulsa a lo frío, lo seco a lo húmedo. Si el principio fuera uno de ellos, ¿cómo explicar que los demás existan sin que él los aniquile o sea aniquilado? La segunda cara es lógica. Todo lo determinado está ya limitado por aquello que no es. El agua no es fuego, ni aire, ni tierra. Postularla como origen de todo equivale a postular un origen que ya es algo finito. Y lo finito no puede dar cuenta de la inagotable variedad de cuanto existe. Anaximandro comprendió que el verdadero principio debía ser radicalmente distinto. Ni agua, ni aire, ni cosa alguna que pudiéramos señalar. Debía ser algo sin límites, sin cualidades, sin determinaciones. Algo que solo el pensamiento pudiera concebir. Reconstruir el pensamiento de Anaximandro nos enfrenta a un problema aún más agudo que en el caso de Tales. Tampoco aquí disponemos de escritos originales. Pero hay una dificultad añadida. El término que hizo célebre a Anaximandro, apeiron, ni siquiera aparece en Aristóteles. El Estagirita menciona a Anaximandro solo 4 veces en toda su obra, y nunca le atribuye explícitamente ese concepto. Fue su discípulo Teofrasto, en las perdidas opiniones de los físicos, quien consagró el apeiron como el principio anaximándrico. Nuestro principal testimonio procede de Simplicio, un comentarista del siglo VI después de Cristo, que cita a Teofrasto y nos transmite el único fragmento textual que poseemos de Anaximandro. Entre el Milesio y nosotros se interponen, por tanto, Aristóteles, Teofrasto y Simplicio, 3 capas de mediación. Lo que leemos como filosofía de Anaximandro es, inevitablemente, una reconstrucción filtrada por las categorías y los intereses de sus transmisores. La cautela, una vez más, no es opcional. Anaximandro compartió con Tales la misma ciudad, la misma época y el mismo horizonte cultural. Mileto seguía siendo una encrucijada de rutas, lenguas y saberes. Pero mientras que Tales pasó a la posteridad sobre todo por sus especulaciones, Anaximandro dejó también una huella tangible en la vida práctica de su polis. La tradición le atribuye la confección del primer mapa del mundo habitado, una empresa que exigía reunir noticias de navegantes, mercaderes y viajeros. También introdujo en Grecia el gnomon, un instrumento babilónico para medir el tiempo por la sombra proyectada. No fue un pensador recluido. Se nos dice que dirigió una expedición colonizadora a Apolonia, en la costa tracia. Esta combinación de teoría y práctica, de especulación abstracta y acción política, define el talante de la primera escuela filosófica. El mismo hombre que trazaba el mapa del mundo conocido era el que se atrevía a concebir un principio sin límites ni figura. La filosofía nacía no en la reclusión del sabio solitario, sino en el corazón de una ciudad viva, abierta al mar y al intercambio de ideas. Llegamos al corazón de la filosofía de Anaximandro. Poseemos de él una sola frase textual,
transmitida por Simplicio en su comentario a la Física de Aristóteles. Es el fragmento más antiguo de la filosofía occidental que nos ha llegado en palabras literales de su autor. Dice así: de donde las cosas tienen su nacimiento, hacia allí también se produce su perecer, según la necesidad, pues se pagan mutuamente pena y retribución por su injusticia, según el orden del tiempo. Cada palabra de esta sentencia merece ser pesada con cuidado. Estas palabras encierran una concepción del cosmos de una profundidad asombrosa. Anaximandro no describe aquí un mero proceso físico, sino un orden normativo. Las cosas que nacen, los elementos, los seres vivos, los mundos enteros, incurren al existir en una suerte de injusticia. ¿En qué consiste esa injusticia? En que al ocupar un lugar, al afirmarse como algo determinado, cada cosa desplaza a lo otro, lo limita, lo niega. Existir como algo concreto es ya una transgresión del equilibrio originario. Y toda transgresión exige reparación. La reparación es el retorno al origen, la disolución de lo determinado en lo indeterminado. El tiempo es el juez que administra este ciclo incesante de nacimiento y muerte. ¿Y cuál es ese origen del que todo procede y al que todo retorna? Anaximandro lo llamó apeiron, lo sin límite, lo indefinido. A diferencia del agua de Tales, el apeiron no es algo que podamos ver o tocar. Carece de cualidades determinadas. No es caliente ni frío, húmedo ni seco. Y precisamente por no ser ninguna cosa en particular, puede ser el origen de todas ellas. Si fuera algo determinado, excluiría a lo que no es él mismo. Al ser indeterminado, lo abarca todo. Envuelve el cosmos, lo gobierna, lo sostiene. Y es, nos dice Aristóteles, inmortal e imperecedero. No nace ni muere, porque si naciera tendría un origen, y si muriera tendría un fin. El principio de todo no puede tener principio. Con el apeiron, la filosofía da un salto de abstracción sin precedentes. Tales había buscado el principio en algo visible, en un elemento del mundo. Anaximandro comprendió que el verdadero fundamento debía estar más allá de lo visible, más allá de toda determinación. Lo que inaugura no es solo una nueva respuesta a la pregunta por el arjé. Es una nueva manera de preguntar, una nueva exigencia de radicalidad. A partir de Anaximandro, la filosofía sabrá que el principio de lo real no puede ser algo que encontremos en la experiencia cotidiana. Debe ser algo que solo el pensamiento pueda concebir. No conservamos de Anaximandro una cadena explícita de razonamientos, pero a partir de los testimonios antiguos y del único fragmento que nos ha llegado, podemos reconstruir los argumentos que sostuvieron su tesis del apeiron. Son 3 líneas de razonamiento que convergen en una misma conclusión. El principio de todas las cosas no puede ser algo determinado. Examinemos cada una de ellas. El primer argumento parte de una observación elemental del mundo natural. Los elementos se oponen entre sí y se destruyen mutuamente. El fuego evapora el agua apaga el fuego. Lo caliente expulsa a lo frío. Lo seco deseca lo húmedo. Si el principio de todo fuera uno de estos elementos, el agua, por ejemplo, ¿cómo es que no ha aniquilado ya sus opuestos? Si el agua fuera el arjé, su predominio absoluto desde el origen tendría que haber impedido que existiera el fuego, que es su contrario. El hecho de que los opuestos coexistan y se alternen sugiere que ninguno de ellos puede ser el principio. El verdadero origen debe ser anterior a esa oposición, algo que no sea ni caliente ni frío, ni húmedo ni seco. El segundo argumento apela a una exigencia de inagotabilidad. El cosmos no es estático. Las cosas nacen y perecen sin cesar. Los seres vivos se suceden generación tras generación. Los propios mundos, según Anaximandro, se forman y se disuelven cíclicamente. Para que este proceso no se detenga jamás, el principio del que todo surge debe ser inagotable. Ahora bien, todo lo que está determinado, un elemento concreto, una cualidad específica, es finito por naturaleza. Si el principio fuera agua, tarde o temprano se agotaría al transformarse en otras cosas. Solo algo ilimitado, sin bordes ni confines, puede alimentar eternamente el flujo incesante de la generación y la corrupción. El tercer argumento es el más profundo y el más original de Anaximandro. Procede directamente del fragmento conservado. Existir como algo determinado, como este fuego, como esta piedra, como este ser humano, es ya una injusticia. ¿Por qué? Porque al ocupar un lugar, al afirmarse como esto y no como aquello, cada cosa limita a las demás, las desplaza, les niega espacio y tiempo.
Esa injusticia exige reparación, y la reparación consiste en que todo lo determinado retorne a su origen indeterminado. El tiempo es el juez que garantiza que ningún ente escape a esta ley. El apeiron no es, por tanto, solo un principio físico. Es también un principio de orden moral, un tribunal cósmico ante el cual todas las cosas deben rendir cuentas. Afirmar que el principio de todo es el apeiron, lo indefinido, lo ilimitado, no es una tesis que afecte solo al origen de las cosas. Despliega consecuencias que reconfiguran por entero la imagen del cosmos, la naturaleza del ser, el sentido de la existencia individual y la concepción misma de lo divino. Examinemos las 4 implicaciones fundamentales del pensamiento de Anaximandro. La primera implicación es cosmológica. Si el principio es ilimitado e inagotable, el proceso de generación no puede tener fin. Anaximandro concibió un cosmos dinámico, en perpetuo movimiento. Del apeiron se separan los contrarios, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, y de esa separación nacen los mundos. Pero esos mundos no son eternos. Crecen, se desarrollan y finalmente perecen, retornando al apeiron del que surgieron. Y este ciclo se repite sin cesar. Nuestro mundo no es único ni privilegiado. Es uno entre infinitos mundos que se suceden en el tiempo. Estamos ante la primera cosmología evolutiva y pluralista de la historia del pensamiento. La segunda implicación es de orden metafísico. Con Anaximandro, el fundamento de lo real deja de ser algo visible y tangible. Lo determinado, esto es, todo lo que podemos ver, tocar o nombrar, procede de lo indeterminado. El ser surge de lo que no es nada en particular. La abstracción filosófica alcanza aquí una cota jamás vista anteriormente. La tercera implicación es quizá la más sobrecogedora. Si existir como algo individual es ya una injusticia contra el equilibrio originario, entonces todo lo que nace está condenado a perecer. La existencia individual no es un don, sino una deuda que el tiempo se encargará de cobrar. Anaximandro esboza así la primera formulación de una legalidad cósmica universal, una ley que rige tanto el mundo físico como el orden moral. La cuarta implicación atañe a la esfera de lo divino. Aristóteles nos dice que el apeiron es inmortal e imperecedero, que envuelve y gobierna todas las cosas. ¿Estamos ante un Dios? Sí, pero de una naturaleza radicalmente nueva. No es un Dios personal, no tiene voluntad ni designio, no exige culto ni escucha plegarias. Es un principio inmanente, una legalidad impersonal que dirige el cosmos sin propósito ni intención. Lo divino, con Anaximandro, se despersonaliza y se vuelve racional. Es el primer paso hacia una teología filosófica que ya no necesita mitos para hablar de lo sagrado. La interpretación de Anaximandro tropieza con obstáculos considerables. El primero atañe a la naturaleza misma del apeiron. Estamos ante una sustancia material, una suerte de masa indefinida de la que todo procede, o ante un concepto puramente abstracto, una exigencia de la razón sin correlato físico. Los especialistas se dividen. Algunos ven en él un precursor del materialismo, otros, el primer gran salto hacia el pensamiento conceptual. La segunda cuestión gira en torno a la injusticia de la que habla el fragmento. ¿Debe tomarse en sentido moral, una transgresión que exige castigo, o es simplemente una metáfora para describir el equilibrio dinámico de las fuerzas naturales? Una tercera dificultad afecta a la cosmología. Simplicio nos dice que Anaximandro habló de infinitos mundos, pero el griego no aclara si esos mundos coexisten simultáneamente o se suceden unos a otros en el tiempo. La cuestión sigue abierta. Por último, está el problema del gobierno del apeiron. Aristóteles dice que envuelve y gobierna todas las cosas, pero debemos entender ese gobierno como una suerte de dirección consciente, o más bien como una legalidad impersonal, un orden inmanente sin propósito ni voluntad. La respuesta condiciona por completo la imagen que nos formamos del pensamiento de Anaximandro. La figura de Anaximandro ha suscitado interpretaciones muy dispares entre los estudiosos. Friedrich Nietzsche, en su juventud como filólogo clásico, vio en él al primer pensador trágico de Occidente. La idea de que la existencia individual es ya una injusticia que debe pagarse con la muerte le pareció la formulación originaria de un pesimismo ontológico radical. Anaximandro habría sido, antes que Sócrates o Platón, el auténtico precursor de la sabiduría dionisíaca. En el extremo opuesto,
Werner Jaeger celebró en Anaximandro el triunfo definitivo del logos sobre el mito. Con el apeiron, la abstracción filosófica alcanza su primer momento de plena madurez. Ya no se trata de señalar un elemento visible, sino de concebir un principio que solo la razón puede postular. Geoffrey Kirk, por su parte, adoptó una postura más cauta y apegada a los testimonios. A su juicio, el apeiron no sería una abstracción pura, sino una sustancia material indefinida, una suerte de masa intermedia entre los elementos determinados. El debate, como se ve, dista de estar cerrado. Llegamos al final de nuestra lección sobre Anaximandro. Conviene retener 3 ideas fundamentales. La primera es su gesto inaugural, la superación de Tales. Anaximandro comprendió que ningún elemento determinado, ni el agua, ni el aire, ni el fuego, puede ser el principio de todos los demás, porque cada uno se opone y limita a los otros. El verdadero origen debía ser algo radicalmente distinto, algo sin determinaciones. Esa intuición cambió para siempre el rumbo de la filosofía. La segunda idea es la naturaleza misma del apeiron. Lo ilimitado, lo indefinido, aquello que carece de cualidades y de figura. No podemos verlo ni tocarlo. Solo el pensamiento puede concebirlo. Envuelve el cosmos, lo gobierna, lo sostiene. De él se separan los contrarios y nacen los mundos, a él retornan cuando perecen. Es inmortal e imperecedero, porque el principio de todo no puede tener principio ni fin. La tercera idea es quizá la más profunda. Anaximandro introdujo una noción de justicia cósmica. Existir como algo individual, como este ser, como esta cosa, es ya una injusticia contra el equilibrio originario. Todo lo que nace está condenado a perecer, y el tiempo es el juez que garantiza que ninguna deuda quede sin saldar. Por eso cerramos con esta frase. Anaximandro enseñó que el origen de todo no puede parecerse a nada de lo que conocemos. Su apeiron sigue siendo, 26 siglos después, una de las ideas más audaces que el pensamiento humano haya concebido jamás. Para quien desee profundizar en Anaximandro y en el conjunto de los presocráticos, hay varias obras de referencia inexcusable. La edición canónica de los fragmentos es la de Diels y Krantz, los célebres fragmentos de los presocráticos, que recoge todos los testimonios conservados. En cuanto a los estudios, el libro de Charles Kahn, aunque solamente en inglés, sigue siendo la monografía de referencia sobre el milesio. A ello se suman el volumen colectivo de Kirk, Raven y Scofield, los filósofos presocráticos, y la excelente recopilación de Jonathan Barnes. Aquí finalizamos el estudio de Anaximandro y su principio ilimitado. En la próxima lección de filosofía trataremos con el último representante de la escuela de Mileto, Anaxímenes. Les esperamos allí. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.